Buenas tardes a todos y de nuevo pues bienvenidos a esta tercera jornada de la sexta jornada de misterio. Yo decía que es complicado aguantar 6 años, pero aquí estamos y esperamos seguir el año que viene de nuevo. Para nosotros, para la Asociación Misterios al Sur, MASIP, es un honor tener esta tarde con nosotros a Lourdes Gómez. Ella es extremeña, es licenciada en Periodismo por la Universidad de Sevilla. Su trabajo en prensa es extensísimo. Podía estar yo aquí un largo rato leyendo su currículum, pero puedo decir que ha publicado en revistas tan importantes como Enigma, Año Cero, Más Allá, Clio Historia, Historia de la Iberia Vieja o El Ojo Crítico. Su experiencia en radio también es muy extensa, desde Radio Nacional de España, como por ejemplo el Espacio en Blanco, el programa Espacio en Blanco, también en Radio Nacional de Extremadura, por supuesto en Cadena SER, en Milenio 3, en Cadena SER, Luces en la Oscuridad, y bueno, es un largo currículum de sus colaboraciones en radio. También colabora y desarrolla actividades en televisión. Por ejemplo, presenta Escrito en el Aire del canal Extremadura Televisión y redactora y presentadora de informativos de Radio Televisión Española en Extremadura. Sus libros más importantes son La Iglesia y sus enigmas y Las Urdes, frontera de lo desconocido. Lógicamente, su tierra, la Urdes, es uno de los territorios de este país con más enigmas. Es autora también de la obra solidaria Hay otros mundos, pero están en este, y prologuista también de otra obra solidaria. Todos los lectores de este libro son idiotas, de la editorial Círculo Rojo y escrito por Óscar Fábregas. Hoy el tema de su conferencia es el mismo de su libro y nos va a hablar de la Iglesia y su misterio. Espero que disfruten con Lourdes Gómez y, bueno, pedirles para ella un fuerte aplauso y que, bueno, se lleve a Extremadura el recuerdo de nuestro Motril y de nuestra costa granadina. Gracias y muy buenas tardes. Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a todos a la conferencia. Creo que es el lugar más bonito en el que he dado una conferencia, este teatro maravilloso que tenéis aquí en Motril. Y de verdad que es un verdadero placer estar en esta tarde de sábado con vosotros y ver, bueno, que hay un pueblo que apuesta desde hace muchos años por estas temáticas tan importantes. Ahora hablaba hace un momento con algunos de los compañeros de MASIP y con Carlos Largo, que también va a estar con nosotros esta tarde, de lo importante que es, ¿no?, que haya este tipo de actividades, porque al final lo que genera el misterio es apoyar la curiosidad, ¿no? Y la curiosidad es lo que nos ha hecho avanzar como seres humanos desde tiempos inmemoriales. Salta a la vista que el misterio está de moda, que tenemos la suerte de vivir en un país que tiene muchísimas revistas, programas de radio, de televisión que abordan estas temáticas, así que yo de verdad que os agradezco que como pueblo apoyéis este tipo de iniciativas. Yo, bueno, pues como bien han dicho en la presentación, me llamo Lourdes Gómez, soy periodista y vivo en Extremadura, aunque he recorrido, bueno, toda España y distintos países, tanto de Europa como de Latinoamérica, investigando este tipo de temas que me apasionan desde que soy pequeñita. Así que cuando crecí y empecé a estudiar periodismo, yo tenía claro que quería dedicarme al misterio y desde el minuto 1, bueno, pues todos mis trabajos en la universidad los enfoqué hacia el misterio y hasta el día de hoy, más de 10 años después, muy contenta de seguir ahondando en estas temáticas. Como bien comentaban, vengo hoy a hablaros de mi libro, La Iglesia y sus enigmas. Es el segundo libro que he publicado y se trata de un compendio de una década persiguiendo este tipo de misterios relacionados, bueno, pues con fenómenos paranormales en el interior en el seno de la Iglesia, con reliquias, con casos de luces populares, exorcismos en el siglo XXI, milagros a día de hoy y todos los
casos, entrevistas, lugares que he ido visitando en este tiempo relacionados con la Iglesia. Lo que he hecho es, bueno, pues reunirlos en este libro publicado por Luciérnaga. Y hoy lo que voy a hacer es hablaros de uno de los temas del libro, porque tampoco tengo tiempo ni os quiero desvelar todo, pero me parece que por la época que estamos ya en otoño, y aunque parece que por este calorcito, aunque aquí siempre soléis tener buen tiempo, parece que no hemos entrado aún en el otoño, creo que el tema de las ánimas y de los fantasmas de la Iglesia, bueno, pues puede ser adecuado para que lo abordemos esta tarde. Bueno, pues aquí os traigo una imagen que tomé hace muy poquitas semanas en México, en una iglesia del centro de la Ciudad de México. A mí me sorprendió mucho que, bueno, pues en el país azteca, todas las iglesias que visitaba, veía que había este tipo de imágenes, personas ardiendo entre llamas y, bueno, pues representan a esas ánimas benditas del purgatorio. Es curioso porque, a pesar de que históricamente siempre hemos ofrecido misas por nuestros fallecidos para precisamente acortar ese espacio en el purgatorio, también se las tiene por entidades muy milagrosas que si tú les pides algo, pues te van a ayudar. Y esto es algo que a mí me ha acompañado desde pequeña, porque claro, cuando a una le gusta el misterio desde pequeña, bueno, pues alguna influencia tendrá la familia, ¿no? Siempre he escuchado estas historias en el seno de mi familia y en concreto mi tía Juana me ha dicho muchas veces que las ánimas son muy milagrosas, por ejemplo, para levantarte temprano. No sabía yo que no hacía falta la alarma del móvil ni el reloj. Según mi tía, si tú le pides a las ánimas que te ayuden a no quedarte dormido por la mañana, dice que o escuchas un ruido fuerte o te da de lleno la luz en la cara, pero que lo que sea hacen para ayudarte. Bueno, pues una anécdota para mostraros que a día de hoy pues se les tiene mucha fe a estas entidades y, como digo, bueno, pues en México le dejan hasta cartas y notas para pedirles determinado tipo de cosas. Para que nos pongamos un poquito en situación, os diré también que esto de las ánimas es una tradición que está en el seno de la Iglesia Católica prácticamente desde sus inicios, porque ya en el siglo IV comenzó el auge de las reliquias, y las reliquias, bueno, pues no eran otra cosa que un vehículo para, digamos, que acelerar el proceso de ayuda divina, ¿no? Ese vehículo de ser intermediario con Dios. Y las ánimas, bueno, pues ya estaba ahí ese sentimiento de creer en las entidades del más allá, y en concreto lo que dice la tradición católica es que las personas que mueren, bueno, pues sin haber podido recibir la extrema unción o con pecados pendientes de absolución, no podrían subir directamente al suelo. Lo que se dice es que pasarían un tiempo en ese espacio hipotético, el purgatorio, que en el ideal católico siempre ha estado representado con este tipo de llamas y de escenas infernales, purgándose, como indica la propia palabra, limpiando esa alma antes de subir al cielo. ¿Qué hacían las personas? Bueno, pues ofrecer muchas misas y rezar mucho por esos familiares porque, al parecer, mediante estos procedimientos se aceleraba ese proceso y se salía antes del purgatorio. Hay que decir que esta creencia sigue viva a día de hoy. Esta imagen se produce cada año en Extremadura, en un pueblo que se llama Pasarón de la Vera. Hay un grupo de mujeres que se autodenominan las pedidoras de ánimas, que todos los años, en otoño, al caer la noche, salen recorriendo todas las calles del pueblo para pedir por esas ánimas del purgatorio. Van tocando una campana, anunciando a los vecinos que hay que acordarse de estas personas que se encuentran en este espacio que es el purgatorio, que, por cierto, según unas declaraciones muy polémicas de Benedicto XVI, pues no sería un espacio físico. El Papa Benedicto XVI dijo hace poquitos años que eso era más bien un fuego interior, un proceso interno, que no existiría el purgatorio como tal. Son estas incongruencias y contradicciones que solemos encontrar en el seno de la Iglesia, porque luego te vas a un sitio como Fátima, donde, bueno, pues según la vidente Lucía dos Santos, la Virgen les hablaba del purgatorio, ¿verdad? Y de que, bueno, pues había una niña de su pueblo, de Ajustrel, que no iría al cielo directamente, que tendría que pasar por purgatorio. Es decir, bueno, pues son distintos conceptos a lo largo de la historia, y el Papa Benedicto XVI quiso suavizar un poco escenas como
como la que veíamos aquí, ¿no? Que están presentes en muchas iglesias, no solo de Latinoamérica, sino también de aquí de España. Las pedidoras de ánimas van por las calles con esa campanita y van diciendo frases: pedimos por las ánimas benditas del purgatorio. Si alguien se cruza con ellas, que normalmente, bueno, pues en pueblos pequeños como este, y yo que las he acompañado en algunas de estas peticiones, no se suelen cruzar con nadie. En caso de que se cruce alguien con ellas, no les pueden dirigir la palabra porque parece ser que se rompe el ritual. La persona tiene que agachar la mirada, dejarlas que sigan, y si se le acercan la campana, la tiene que dar un beso. Y lo que hacen es parar y rezar un Padre Nuestro y un Gloria, un Ave María, en cada esquina del pueblo. Van recorriendo todo el municipio con esta cantinela y esta petición. La verdad que parece algo propio de otro tiempo, muy mágico. Ya te digo que lo hacen cada año y no son las únicas, porque una de las peticiones más sonadas es la de Tornavacas. No sé si lo habéis escuchado alguna vez. En el norte de la provincia de Cáceres, en este pueblo también salen, pero no solo en esta época del año, todas las noches con una esquila de animal, y van pidiendo también por las ánimas. Y lo mismo pasaba en un pueblo que está por la zona de las Urdes, limítrofe entre Salamanca y Cáceres, que es Las Mestas, donde también existe esta tradición. Los mayordomos del Cristo salían cada noche a tocar esa esquila para pedir por estas ánimas del purgatorio, que en ocasiones no solo eran entidades abstractas relacionadas con nuestros seres queridos, sino que también se podían aparecer. Y la creencia que pervive en Extremadura es parecida a la de la Santa Compaña en Galicia. Es como una procesión de ánimas. En concreto, en Las Mestas se cuenta la historia de una mujer que aquella noche le tocaba salir con la esquilita de ánimas, pidiendo por las personas que habían fallecido, y su marido había muerto hacía poco. Cuentan que ella estaba muy enfadada con su marido porque le había dado muy mala vida, la maltrataba, y entonces ella pues se negó a salir con la esquila, la dejó encima de la mesa y rompió la tradición aquella noche. Cuenta la leyenda que sobrevive en Las Urdes que, estando dormida, escucha un ruido, se asoma a la ventana, sale a la puerta y ve una procesión de muertos que se la quiere llevar, ¿no? Porque ella ha faltado a su palabra. Entonces cuentan que ella inmediatamente se arrepiente de lo que ha hecho y dice: ánimas benditas que vais penando, me encomiendo a mi marido que lleva 3 días muerto. Dicen que en esos momentos, bueno, pues las ánimas se apiadan de ella y de repente cae la esquila en la puerta de su casa y desaparece esa procesión. Ella cumple la promesa y no vuelve a ocurrir nada. Por lo tanto, como digo, todo esto no es algo propio del pasado, sigue vivo. Incluso en ocasiones se creaban cofradías que estaban dedicadas a las ánimas, porque claro, una persona rica en el siglo XVII, XVIII, XIX podía permitirse el dar una misa al mes, una misa cada 6 meses, una misa al año para su familiar. Pero, sin embargo, de los pobres no se acordaba nadie. A no ser que se rezara de manera particular, ellos no tenían esta posibilidad. De ahí que en pueblos como Aigal, en la provincia de Cáceres, los archivos parroquiales conste que había una cofradía de ánimas que se dedicaba a pedir limosnas para poder ofrecer misas por los pobres y que ellos también pudieran salir de ese espacio que era el purgatorio. Aquí tenemos, bueno, a la señora Saturna, que es la que está tocando la esquila de ánimas, y bueno, pues muy amables de que cada vez que lo deseo pues me dejan participar de este rito, que por cierto yo trabajo en Canal Extremadura Televisión en un programa que no tiene que ver con el misterio, se llama 168 horas, donde hacemos reportajes de actualidad, y ahora precisamente esta semana nos han pedido que hagamos un programa para que se emita en Los Santos relacionado con tradiciones sobre la muerte, y ya las he pedido que por favor, aunque no estemos todavía en época de Los Santos, que tienen que hacer el petitorio de ánimas para que lo saquemos en la televisión. Bueno, pues otra imagen también de Extremadura, de otra fiesta relacionada con las ánimas. En este caso se trata de la Carbochá, una fiesta que se celebra en Las Urdes. Las Urdes es una comarca que seguro que habréis escuchado alguna vez, muy asociada con el misterio.
Cuando uno va allí, bueno, pues por haber estado aislada geográficamente, se siente, ¿no?, como todavía se mantienen vivas creencias que en otros lugares se han perdido. Me pasa, por ejemplo, con el tema de las brujas. Allí todo el mundo sigue pensando que las brujas existen y que hay malas mujeres que con solo una mirada te pueden echar un mal de ojo y te pueden hacer mucho daño. Todavía puedes preguntar a los ancianos. Me acuerdo de Teófilo, un anciano que me contaba que su mamá había fallecido porque una bruja había ido a visitarla a casa cuando estaba enferma. Entonces todo esto sigue pasando allí. Y qué curioso que yo me entero, a mí me gusta mucho la literatura, que Gustavo Adolfo Bécquer en su momento escribió un libro, Cartas desde mi celda, recuperándose él de una enfermedad en un convento, en un monasterio de la zona de Aragón. Y allí él hizo una investigación, como buen periodista que era, además de poeta, acerca de las brujas. Es un libro que podéis encontrar de manera gratuita en Internet, en la Biblioteca Cervantes, ahí lo leí yo, y me sorprendió porque las cosas que contaba Bécquer de las creencias que había sobre las brujas en Aragón eran exactamente las mismas que a mí me cuentan en las Urdes, ¿no? Lo cual me demostró todavía más que lo que pasa en las Urdes hoy día es muestra de lo que ocurría en toda España, que ya se ha perdido, y en ese recóndito rincón de Extremadura permanecen vivos. Por ejemplo, contaba Bécquer que en esa zona creían que había días de la semana donde no se podía hablar de las brujas, en concreto los días de la semana que contuvieran la letra R. Esos días las brujas podían escucharte y se podían aparecer. Y esto también lo dicen en las Urdes, que si un día de la semana que contenga la letra R en el nombre, como martes o miércoles, citas a las brujas, seguro que van a ir a tu casa a molestar. Como digo, estas fotos las he tomado en las Urdes en la fiesta de la Carbochá, que se celebra todos los años en Los Santos, a 1 de noviembre, aunque si hace mal tiempo lo trasladan al Puente de la Inmaculada. Pero consiste en hacer una fiesta para las ánimas, porque ellos creen, y es una creencia muy parecida a la que pervive en México, que ese día en concreto, el 1 de noviembre, las ánimas, las personas fallecidas, pueden traspasar ese umbral que las separa de nuestro mundo, hacerse presentes en la fiesta y estar con nosotros compartiendo ese día hasta que se marchan. Por lo tanto, ellos lo que hacen es bailar, celebrar, como digo, igual que en México, ¿no? Hacer todo lo posible para que estas ánimas estén contentas y no se aparezcan con malas artes cualquier otro día del año asustándoles. Lo que veis aquí es una ofrenda que ellos hacen a esas ánimas. Tenemos el pan de ánimas, las castañas propias de esta época del año y otros elementos que son los que se van a cocinar durante esa celebración. Por supuesto, la música en las Urdes es algo importantísimo en cada celebración. Bueno, tenemos la gaita, es una flauta, pero en Extremadura eso se denomina gaita, la gaita y el tamboril, para tener contentas a las ánimas, que bailen, que dancen, y llama mucho la atención porque cuando vas ves que están bailando, la típica jota extremeña, y de repente a lo mejor se meten la mano en el bolsillo y lanzan castañas al aire, castañas que supuestamente van a recoger esas ánimas, ¿no? Es una ofrenda que hacen para que también ellas coman. Ahí tenemos a los tamborileros, ya quedan muy poquitos, desgraciadamente, hay algunos niños que lo están aprendiendo y vemos, como digo, se reúnen en mitad de la naturaleza, a las afueras del pueblo. En los últimos años, cada año se hacen una alquería en un pequeño municipio, en los últimos años se ha celebrado en el Mesegal y en esta zona donde antes se trillaba el trigo, pues se baila, como digo, por las ánimas. Y es importantísimo señalar que hay personajes que forman parte de la mitología urdana que también se presentan ese día, como es la chicharrona, es esta señora que vemos aquí disfrazada. Y es, digamos, el Santa Claus de Extremadura. En la zona del País Vasco tienen a Olensero, que es un Papá Noel autóctono, y aquí tenemos a la chicharrona, que cuenta la leyenda que es una señora que vivía en las montañas altas de las Urdes, aislada del mundo, y que cuando llegaba la época de la matanza del cerdo, que
en aquella época en las Urdes y a día de hoy en Extremadura, en mi familia todavía se hace la matanza, bueno, pues era un sustento importantísimo para que las familias pudieran pasar el invierno. Entonces la llegada de la matanza, que el cerdo ya estuviera bien cebado y que se pudiera sacrificar, era motivo de una gran alegría porque podían comer rico y sabían que iban a tener alimentos durante todo el invierno. Por tanto, cuando la chicharrona, que se vestía, como veis ahí, bueno, pues con pieles, con ropa así muy estrafalaria, llevaba siempre colgados algunos frutos que daba a los niños, pues cuando ella bajaba de la sierra, significaba que ya se podía hacer la matanza y por lo tanto celebraban una fiesta. Los niños la esperaban a la entrada de los pueblos, ella les repartía nueces, higos y por lo tanto era pues como la Navidad. A día de hoy, para que la tradición no se pierda, el día de la Carbochá, de la fiesta de las ánimas, hay una persona que representa a la chicharrona para que los niños, bueno, pues sigan manteniendo esta tradición y no se olviden de sus raíces. Y la chicharrona, bueno, pues les entrega esos frutos secos para su disfrute y baila con el chicharrón, que es un personaje también mítico, bastante desconocido, por cierto, pero que también, bueno, pues está presente en la fiesta, representando a esa cultura pastoril tan importante que ha habido siempre en Urdes. Hay que decir que, bueno, pues en esta fiesta es importante también señalar lo de la matanza, porque, claro, los días de matanza se encomendaban los cabezas de familia en las Urdes a las ánimas, porque como sabían que en esta época del año, según ellos, se solían aparecer, pues ellos les pedían, por favor, que saliera todo bien, que el cerdo estuviera bien para tener ese alimento. Y ya se hace cada vez en menos casas, pero hasta hace muy poquitos años, en esta época del año en Urdes, tampoco se recoge la mesa ni se barre el suelo, por si vienen las ánimas que puedan comer un poco, que puedan picar, coger aunque sea un mendrugo de pan. Ahí vemos, bueno, pues algunas imágenes de la chicharrona con sus esquilas. El ruido es importantísimo, ¿no? Hacer ruido, danzar, tocar esas esquilas significa ayudar al invierno, darle fuerza al sol. Es muy relacionada esta fiesta con el Samaín céltico, con celebrar una fiesta, porque ¿qué pasaba? Que el sol empezaba a morir para volver a renacer otra vez en el solsticio de verano a partir del 24 de junio y por lo tanto lo que era importante era hacer ruido, celebrar para ayudar al sol que no muriera del todo y que pudiera otra vez renacer al año siguiente con todo lo que conlleva a nivel de agricultura. Ahí seguimos viendo, bueno, pues algunas imágenes de la chicharrona. Son de distintos años, por eso veis que no es el mismo personaje. Y en concreto, este que va delante, vestido como si fuera de Halloween, representa a otro elemento muy importante de esa fiesta, es el animero de la ceniza. Hay un momento de los más, digamos, emocionantes en la Carbochá, que lo que hacen es darse todas las manos, hacer un círculo muy grande y bueno, pues pedir en silencio por los que ya no están, ¿no? Que se encuentren bien. Al fin y al cabo no es rezar como tal, es más sincrético, más pagano, pero lo que se pretende al final es ayudar a las ánimas. Estás pensando en tus seres queridos y mientras lo hacen todos, bueno, con los ojos cerrados y pensando en sus familiares, el animero de la ceniza coge un poquito de ceniza de la hoguera y va haciendo una cruz en la frente de todos los presentes. Ahí vemos cómo está bailando la chicharrona, algunas imágenes. Bueno, estas son también pedidoras de ánimas, las señoras que van vestidas de urdanas, y es importante su presencia porque ellas, junto con los más ancianos de las Urdes, son los únicos que recuerdan los versos que se cantaban a las ánimas. Son canciones que se han mantenido a lo largo de los siglos por tradición oral en las Urdes. Canciones que vienen inclusive, según los antropólogos y los expertos en música, los musicólogos, del siglo XVI o incluso del siglo XV, que nunca se habían recogido por escrito. Y de unos años a esta parte, cada vez que se celebra una fiesta de este tipo en Urdes, van muchísimos antropólogos y musicólogos para poder grabar esos sonidos, porque las personas que los cantan son súper ancianas y si ellos mueren, bueno, pues se pierden este tipo de canciones y estas señoras las han aprendido, bueno, pues para que vaya continuando, ¿no?, la tradición. Y otro elemento que no puede faltar, la hoguera de ánimas. No es una hoguera tradicional, es la hoguera que se hace para conjurar a los males del año venidero.
porque, como os he dicho, esto al final es una mezcla sincrética de distintas tradiciones. Por un lado tenemos, bueno, pues elementos que tienen raíces celtas mezclados con una cultura más católica. Todo eso se mezcla, pero hay que decir que antaño, antes de que bueno, pues llegara el catolicismo a Urdes, había una cultura pastoril donde la tierra y todo lo relacionado con este tipo de ritos célticos era importantísimo, y lo que hacían en esta época del año es que celebraban que entraba un nuevo año. Para ellos el año nuevo empezaba en esta época. Entonces lo que siguen haciendo en esa hoguera de ánimas es conjurar los males del año venidero. Lo hacen mediante un ritual que tiene lugar en el encendido de la hoguera. Se cogen trozos de encina, pero es importante que la encina, algunos de los trocitos, sea del año anterior, de la hoguera de ánimas anterior. Se guardan algunos rescoldos y junto con trozos de encina de ese año se prepara. El encendido se van echando distintos elementos: hojas de parra vieja, pelos de cabra que se van echando sobre la hoguera, trocitos de pan, trocitos de castaña y bueno, pues también le echan vino de la tierra, y todo esto pronunciando unas frases muy concretas que lo que hacen, como digo, es conjurar los males venideros y pedirle por favor a las ánimas que nos protejan y que no se aparezcan causando miedo, ¿no? Entonces, lo que se hace después de ese encendido es que ponen platos de comida junto al fuego. Claro, algunos se consumen, pero otros nunca se tocan, se dejan ahí para que las ánimas que se han presentado en la fiesta ese año los puedan comer. Algo, como os decía, muy parecido a lo que se hace en México con sus altares del Día de Muertos, donde se ponen las fotos de los familiares fallecidos y junto a la foto pues algún elemento que le gustara a esa persona. Pues si fumaba tabaco rubio, pues un paquete de tabaco. Si le gustaban las lentejas, un platito de lentejas. Y es al final lo mismo que ocurre en las Urdes. Dejamos comida, lanzamos castañas al aire, bailamos, reímos, les pedimos que estén contentas ese día que comparten con nosotros y que el resto del año nos dejen tranquilos. Ahí veis, bueno, pues imágenes del encendido de la hoguera. Yo la verdad que he estado en varias ocasiones, me gusta participar de estas tradiciones, y ahí estamos viendo a algunos de los más ancianos que van todavía a la fiesta y que son los que se saben, como os comentaba, los versos para las ánimas y bueno, como veis hay grabadoras en el suelo, suelen ir incluso varias cadenas de televisión a grabar estos rituales. Ahí estamos viendo parte del corro de ánimas, donde el animero de la ceniza va poniendo, bueno, pues esa cruz en la frente de todos los presentes. Y bueno, pues os he hablado hasta ahora de tradiciones relacionadas con las ánimas de la Iglesia, pero es que hay otra vertiente en esta frase, ¿no? Los fantasmas de la Iglesia, es decir, los personajes de la Iglesia que se aparecen una vez que han fallecido, que son diversos, y en concreto esta historia la encontré en un pueblecito de Valladolid, en Peñafiel, un caso que estuve investigando y que era muy desconocido. Yo me enteré gracias a mi familia. En esta zona de la Ribera del Duero tengo algunos primos residiendo que están metidos también en el mundo de la enología, conocen a mucha gente, y en una bodega de allí de Peñafiel, bueno, pues había una leyenda de las apariciones de este personaje que estáis viendo aquí, que se llama Fray Pedro de Villacreces. Cuenta la leyenda, bueno, os cuento si queréis con la imagen aquí de Fray Pedro de Villacreces. En el siglo XV, este personaje era un reformador de la orden franciscana, una orden que había nacido, bueno, pues bajo los postulados de pobreza, servicio a los demás, renuncia por completo a, digamos, todo lo material, algo que se estaba dejando de lado en el siglo XV, una época de la historia de España que las órdenes religiosas cada vez acumulaban más bienes, más dinero, y se estaban alejando de esos votos de pobreza que ellos habían realizado. En concreto, la zona de Castilla, las órdenes religiosas eran, bueno, pues de las más ricas que había en todo el mundo. Por lo tanto, personajes como Fray Pedro de Villacreces lo que hacían era llamar a la atención
a sus compañeros para que bueno, pues volvieran otra vez al redil y renunciaran a todos los bienes inmuebles y a todo el dinero que estaban recibiendo este tipo de órdenes. Él, en concreto, creó una norma que se llama la Observancia Franciscana de Pedro de Villacreces. Lo que hizo fue viajar por distintas zonas de Castilla, fundando conventos, monasterios bajo esa orden, esa observancia en la que él creía. En concreto, tuvo discípulos muy importantes que siguieron sus normas, como San Pedro Regalado, patrón de Valladolid. Y bueno, pues Pedro de Villacreces, aunque hoy día sea un personaje pues, casi olvidado, en aquella época fue un revolucionario. Puso patas arriba todas las creencias y todos los votos franciscanos que cómo se estaban violando en aquel momento, y tuvo bastante arraigo los centros religiosos que él iba fundando. Y en concreto, en el año 1422, en octubre, él llegó hasta Peñafiel, al convento de San Francisco, para participar en un congreso eclesiástico que iba a tener lugar justo en ese lugar. Y, casualidades de la vida o no, le sorprendió la muerte a Pedro de Villacreces en este convento de San Francisco. Aunque no hay ningún dato histórico que lo corrobore, lo que dice la tradición o la leyenda que siempre ha pululado sobre este personaje es que fue asesinado, que alguien le asesinó en el marco de ese congreso en el que él, bueno, pues iba a poner de manifiesto, iba a denunciar todas esas violaciones a la norma franciscana que se estaban practicando. Tengamos en cuenta que Peñafiel, un pueblo pequeño, en ese momento tenía un montón de iglesias, ermitas, monasterios, conventos, y por lo tanto, bueno, pues que él lo dijera en ese foro, en un lugar tan importante de Castilla, pues iba a traer consecuencias. Entonces hay gente que piensa que murió en extrañas circunstancias y que una de las circunstancias que podría obedecer a esa muerte sería, bueno, pues haber sido asesinado. La historia muere ahí, se queda como una leyenda en documentos eclesiásticos, hasta que, bueno, pues en el año 1996, Cote, un chico de allí de Peñafiel que estudió enología, decide fundar una bodega, ¿no?, tan propia de esta zona, en este pueblo de Peñafiel, y en concreto en unas tierras que habían sido desamortizadas y adquiridas por su familia. Y esas tierras, ese lugar no era otro que el antiguo convento de San Francisco, que a pesar de que había sido saqueado y de que faltaban algunos elementos, muchas columnas que luego se utilizaron y que a día de hoy pueden verse en la plaza de Peñafiel, bueno, pues todavía estaban allí los cimientos, una parte de la iglesia de este monasterio, y Cote adquiere esa propiedad de su familia para fundar ahí su bodega, que además el nombre que le pone a su bodega es la Bodega Convento de San Francisco. Él empieza con sus estudios de este tema en 1996 y en 1999 abre la bodega, una bodega que, por cierto, bueno, pues ha cosechado muchísimos premios y tiene mucha fama este vino, ¿no? Ha ganado varios premios. Y aquí tenemos el patio de la bodega. Bueno, pues Cote me contaba hace unos años que en 1999, una tarde de esta época del año, se encontraba completamente solo en la bodega cuando, bueno, pues de repente su despacho es esa ventana que estamos viendo aquí. Su despacho estaba ahí y él estaba mirando por la ventana, veía oscuridad, cuando de repente, bueno, pues siente como que algo ha cruzado por delante de esa ventana atravesando este patio. Él tiene un retrato, tiene este retrato de Fray Pedro de Villacreces en su despacho porque conocía la historia del convento y le llamaba la atención este personaje. Él, en un principio, no le quiere dar importancia, sale, hace una revisión de la bodega, bueno, pues para ver si ha entrado alguien. Solo tenían llaves de la bodega, bueno, pues él y su padre. En esos momentos tenía echada la llave. Él llama a su padre a ver si por casualidad ha estado allí o se ha acercado a ver las barricas. Su padre le dice que está tomando algo en el hotel del pueblo. Por lo tanto, bueno, pues Cote piensa que ha sido su imaginación, el cansancio, que le ha jugado una mala pasada, y en esos momentos pues decide volver y concentrarse en el trabajo. Pero justo cuando se pone otra vez a escribir, de repente, bueno, pues vuelve a notar algo, la vista le dice que algo ha cruzado, mira y esta vez se observa un personaje que se para frente al cristal
tiene una especie de capucha, de túnica, se para, mira y sigue su camino. Cote en esos momentos dice que él vio a ese señor que él tenía en el retrato de su despacho, que era como un señor mayor que lucía un hábito oscuro, no sabría decir si era negro o si era de color marrón, pero el caso es que le recuerda enormemente a Fray Pedro de Villacreces. Él pasó muchísimo miedo, salió corriendo de allí y durante un tiempo, bastantes meses, me decía que no quería estar solo a esa hora de noche en la bodega. Bien, pues ahí tenemos a Cote, esa es la ventana, justamente estaba en esa posición cuando él tuvo esta experiencia. Cote no quiso darle importancia, pero al poco tiempo resulta que una compañera suya, la jefa del laboratorio de la bodega, pues un día le cuenta algo bastante alarmada. Esta chica era de otro pueblo cercano a Peñafiel, pero claro, quien haya estado por esta zona sabrá que allí no hay autovía, la autovía termina en Peñafiel, el resto es una carretera comarcal bastante peligrosa y la chica no iba y venía todos los días a comer, se quedaba a comer sola en la bodega. Y dice que uno de esos días, la chica que, bueno, pues me concedió la entrevista, pero nunca ha querido que trascendiera su nombre, un nombre, bueno, no decimos el apellido ni nada, por la letra R, que están ahí divulgadores del misterio grabando, a ver si voy a cometer el error de decir su nombre. Esta chica estaba justo, os pongo la imagen del patio, esa otra ventana que vemos allí es el laboratorio. Pues allí estaba comiendo ella y lo mismo, empezó a escuchar ruidos. No le quiso dar importancia porque a veces había gatos por encima del tejado y pensó que los gatitos pues estaban por allí pululando y haciendo ruido. Pero cuando de repente mira hacia la ventana y ve a un personaje que cruza y que parece ser que también lleva una especie de túnica. Ella no le dio tiempo a ver más, no habla de una persona mayor, habla como una especie de ensotanado, que ya sabéis que es otro de los géneros clásicos dentro de la fenomenología paranormal, pero estos ensotanados, bueno, pues suelen estar asociados más bien a entidades de unos 2-3 metros de altura, que además, bueno, pues tienen la zona inferior del cuerpo sin definir, nebulosa, lo mismo que la zona del rostro, pero sí que es verdad que portan esas túnicas negras. Ella vio eso, una especie de túnica, una especie de sombra, que cruzaba el patio. Entonces ella le dio tanto miedo que se salió fuera a la puerta de la bodega. Tengo alguna imagen aquí. Ella se quedó aquí esperando a que llegaran sus compañeros, que entraban a las 4:30 de la tarde. Y cuando llegó, bueno, pues decía, Cote, te lo juro, no me vuelvo a quedar aquí sola, ha pasado algo. Entonces ella se lo cuenta aparte a Cote y Cote le dice, pues mira, a mí también me ha pasado esto, ¿no? Pero vamos a mantenerlo, no vamos a decirlo, a ver si va a cundir aquí el pánico y los trabajadores no van a querer venir a la bodega. Aquí veis, eso es el patio de la bodega, todavía se conservan los cimientos que os decía y esa zona que vemos ahí atrás era la parte donde estaba la capilla, que según los documentos que ha recopilado Cote en algún archivo franciscano, en algún archivo de la Orden en Madrid, parece ser que a Fray Pedro de Villacreces lo entierran allí, no se lo llevan a ningún otro sitio, lo entierran junto al altar y el altar estaría situado en esa zona. Entonces Cote estuvo intentando ver, bueno, pues si la fenomenología se concentraba en este área, pero la verdad que no, que todo pasaba en esa zona del patio. Vuelvo otra vez la imagen, en esta zona del patio. Y bueno, no son los únicos que habrían observado a este señor que identifican con Fray Pedro de Villacreces. Al parecer, una de las estudiantes de enología, bueno, ya sabéis que en las carreras luego hay prácticas, Cote acoge a mucha gente de prácticas de enología, cuando surge la época que las tienen que hacer, pues una de las chicas de práctica en esta zona de aquí que vemos, que es la zona donde están las barricas, ahí no hay salida, entras a través de esa puerta, pero después no hay salida. Entonces, una de las chicas de prácticas estaba un día en esta zona de las barricas haciendo pues cualquier cosa que le hubieran mandado, cuando de repente, bueno, pues va y dice, oye, Cote, tu padre está por ahí, o sea, creo que es un señor mayor, tu padre está por la zona de las barricas, no sé si quiere algo o vea. Y Cote se quedó alucinado porque su padre ese día no estaba fuera de viaje.
No había nadie, solo estaban la chica de prácticas y él no le dijo nada para que no se asustara y dice, ah, vale, bien, ahora me acerco. Y dice que la zona estaba oscura, él entró, avanzó un poco, pero dice que ahí sí sintió algo, ¿no? Como que al final de las barricas podía haber algo, que no había salida, entonces le dio muchísimo miedo y se fue. También es verdad que en la entrevista que mantuvimos, bueno, pues la imagen ahí en el despacho hablando con él, me decía que otro de los fenómenos que se presenta en esa bodega es que a veces desaparecen cosas nimias, sin importancia, como por ejemplo, pues a lo mejor los típicos tacos de madera que ponemos debajo de la puerta, algunos tapones de corcho, cosas que a lo mejor de repente los dejaban en un sitio, aparecían en otras cosas sin importancia. Algo que, bueno, pues como ya sabrán, por supuesto, en el grupo, otro de los clásicos, ¿no?, en la fenomenología de este tipo, que hay aportes o a veces desaparece material y aparece en otro sitio, o también en las zonas donde supuestamente se producen fenómenos paranormales, pues de repente, bueno, pues hay aportes de caída de piedras o de objetos que aparecen, ¿no? En concreto, esto pasaba en esta bodega, aunque es verdad que al final la conclusión era positiva. Lo que Cote me decía es que aunque sentía miedo, ese miedo a lo desconocido que todos sentimos, ¿verdad?, cuando nos enfrentamos a este tipo de temas, pues en realidad le daba buen rollo. Él creía que el personaje era positivo y que de hecho, bueno, pues que a ellos les iba muy bien en la bodega, pues que a lo mejor como un talismán que tenían ahí con Fray Pedro de Villacreces. Y os ponía al principio una foto de una urnita de cristal con huesos. Esos son todos huesos que han aparecido en las obras de construcción de la bodega de gente que había enterrada en el convento. Quién sabe, ¿no?, si alguno de estos huesos no pertenece a Fray Pedro de Villacreces. Y bueno, pues Cote los tiene ahí en su despacho con unas estampitas de la Virgen y siempre, bueno, pues velando en la creencia de que puedan estar pululando por allí, de que estén tranquilos y que les vaya bien la cosa. Este es uno de los casos que he investigado relacionados con estos temas de fantasmas y enigmas de la Iglesia, pero no como esas ánimas del purgatorio, sino como personajes de la Iglesia que se aparecen. Y hay muchos, hay muchos, si nos vamos a las crónicas antiguas. Esta imagen, por ejemplo, es Sor Mariana de Santa Clara, un caso que me encontré sin pretenderlo cuando fui a la zona de Murcia, a Mula, a investigar una reliquia, una Santa Espina que se conserva en un monasterio de unas monjitas de clausura en el monasterio de la Encarnación de Mula. Hace poquitos años, creo que fue en 2016, se publicó en verano la noticia de que el obispo de la diócesis de Cartagena había aprobado la veneración pública de una Santa Espina que se veneraba en este lugar. A mí me sorprendió mucho, ¿no?, que en pleno siglo XXI, bueno, pues se firmara un documento oficial diciendo que había una reliquia auténtica. Me llamó mucho la atención y decidí, bueno, pues coger el coche e irme para allá a investigar este asunto. Las hermanas fueron muy agradables, me dejaron pasar a clausura, ver la reliquia, creo que tengo ahí imágenes, y me contaron que la fundadora de ese convento de la Encarnación, de esas monjas clarisas, era una monja de Extremadura. Fijaos, yo desde Extremadura sin saber que teníamos ahí a una monjita que había fundado un monasterio muy importante en Mula, que es Sor Mariana de Santa Clara, cuyo cuerpo estaba bueno, pues momificado, y era un cuerpo que, fijaos qué curioso, en la Guerra Civil Española, cuando estalla la Guerra Civil, a las hermanas las sacan de la clausura, las obligan a marcharse del convento. Una de ellas consiguió salvar la reliquia de la Santa Espina porque la esconde entre sus ropas y la emparedan en una casa particular, en un hornito que excavan en la pared de la casa de la hermana de una de las monjitas. Lo tapan con cemento y ahí estuvo toda la Guerra Civil la Santa Espina. La sacaron entre las ropas, pero claro, dejaron otra cosa que para ellas tenía mucho valor: el cuerpo de la madre fundadora, que estaba, como digo, incorrupto, estaba momificado, mantenía sus propiedades, y cada vez que había un cónclave en el convento para, digamos, bendecir que había una nueva madre superiora, sacaban el cuerpo de Sor Mariana de Santa Clara para que ella bendijera con la presencia de su cuerpo, no la caja, o sea, abrían la caja y veían a la madre
y para que ella bendijera esa decisión, y lo que hacían también era escoger estampitas, rosarios y demás, y pasarlas por las manos, por el cuerpo de la santa, pues para usarlo como reliquias. Ella tenía muchísima fe al cuerpo de Sor Mariana de Santa Clara, pero aquel día que entraron en el convento y que a ellas las echaron, quemaron el cuerpo en el patio del convento, las personas que entraron, y es algo que la verdad que me impactó, que cuando ellas me lo contaban, y fijaos que bueno, han pasado varias décadas, ¿no?, que ni siquiera las monjitas que están ahora vivieron aquello, bueno, pues lloraban amarga y desconsoladamente, ¿no?, por una profanación y un sacrilegio de estas características, porque para ella era algo muy sagrado y que además, bueno, pues la tenían mucha devoción, porque parece ser que curaba y que sanaban con las estampas y con los rosarios que bendecía la madre a través de su cuerpo. Pues Sor Mariana de Santa Clara, investigando sobre su vida, me doy cuenta que era conocida en Trujillo como la monja de las ánimas. La llamaban la monja de las ánimas porque dice que se le aparecía muchísimos personajes del purgatorio para pedirle: madre, rece por mí y que pueda yo subir ya al cielo, ¿no?, a que se acabe este proceso de estar aquí penando. Y tenía muchísimos fenómenos paranormales en torno a ella. Cuentan, por ejemplo, que tenía el don de la clarividencia, que era capaz de conocer y de interpretar a través de sueños hechos que estaban por venir. Por ejemplo, habría soñado, siendo muy jovencita en Trujillo, que algún día fundaría un monasterio muy importante en Mula, en Murcia. Otro don que se le atribuye a esta monjita, Sor Mariana de Santa Clara, que este es el único retrato grabado que se conserva, es que poseía el don de la bilocación, ¿no?, de estar en dos sitios a la vez. El caso más famoso, ya lo sabéis, nuestro querido Javier Sierra con la Dama Azul popularizó el caso de Sor María Jesús de Ágreda, ¿no?, que sin salir de su convento en Soria, en Ágreda, habría sido vista evangelizando en Nuevo México. Pues otro caso también muy desconocido, el de Sor Mariana de Santa Clara, que dicen que además de estar en Mula en clausura, en el convento de la Encarnación, pues que había gente que la veía en Madrid cuidando a los enfermos. Ya sabéis, bueno, pues que todo esto en un clima barroco. Estamos hablando de la época del barroco en España, donde este tipo de creencias y de oscurantismo estaba muy en boga, y bueno, pues era fácil, ¿no?, a lo mejor a una confusión por una persona que fuera parecida a Sor Mariana, bueno, pues extender este tema. También se habla, incluso en las crónicas, es muy llamativo, que ella tenía luchas con el diablo, un personaje que, aunque a fecha de hoy el diablo, bueno, pues todo el que cree en Dios, por ende, cree en su antagonista, ¿no?, en la existencia del diablo. Hoy día lo vemos como algo más abstracto, relacionado con las fuerzas del mal, y sin embargo, en aquella época, en ese barroco, e incluso, bueno, pues a lo largo de toda la Edad Media, era habitual encontrarse con este personaje que se hubiera disfrazado de una chica súper guapa que te quería tentar, hasta la típica vieja, pobrecitas, asociadas siempre a lo maligno y a la brujería, o incluso que este personaje pudiera hablar contigo o luchar contigo. Y se cuenta en las crónicas que Sor Mariana de Santa Clara, en una lucha, pero oye, una lucha de verdad, o sea, no una lucha dialéctica, que se habría dado con el diablo Sor Mariana de Santa Clara en Trujillo, y que en ese rifirrafe ella habría caído por las escaleras y que habría muerto, pero que habría sido capaz de resucitar, que Dios la habría resucitado para hacer todo el bien que ella tenía que hacer en el mundo. También cuenta las crónicas que ella, cuando intentaba rezar, que el diablo trataba de desconcentrarle soplándole en el oído, y que ella, bueno, pues mantenía este tipo de lucha, además, como digo, de interceder por las ánimas. En concreto, bueno, se hablaba de que había reyes que se le aparecían para pedirle ayuda y que ella rezaba, y que luego ya se le volvían a aparecer: oye, Sor Mariana, que ya estamos en el cielo, muchas gracias, ¿no? Este tipo de cosas que aparecen en las crónicas. Aquí tenéis esa espina, ¿no?, que se conserva en clausura, que por cierto es un relicario que tiene más reliquias. Esa cuerda que veis ahí alrededor, dicen allí en el monasterio que sería parte de la cuerda que llevaba San Francisco de Asís en el hábito. San Francisco, el primer estigmatizado de la historia en el siglo XIII, la primera persona que tuvo estigmas. Y esta Santa Espina es muy llamativa porque, lejos de ser una pequeña astilla de madera, bueno, pues como veis es bastante grande. Lo que pasa que nunca ha sido analizada científicamente.
Ahí tenéis, bueno, pues a la hermana, a la Madre Superiora, que la verdad que muy agradecida que me dejara entrar en clausura a ver. Y ahí estaba el cuerpo de Sor Mariana de Santa Clara antes de que fuera profanado y quemado, y es algo que ella me quiso ahí mostrar, ¿no? Que es algo que llevan todavía con muchísima pena. Ahí estoy con el cronista oficial del pueblo, que me enseñó los únicos 5 documentos que se conservan en los archivos de allí de Mula asociados a la Santa Espina. Que, por cierto, lo que dice la historia es que la Santa Espina viene de un relicario que tenía don Juan de Austria en Madrid. Al parecer, el fundador de este monasterio de Mula, Fray Pedro Botía, era un personaje que de pequeño, durante una peste que había habido en Mula, que había muerto casi toda la población, parece ser que él se había quedado huérfano, que se dedicaba el pobre muy pequeñito a malvivir, cuidando el ganado y demás, y que un día se le apareció el niño Jesús y le dijo, bueno, pues que dedicara su vida a la Iglesia y demás. Desde aquel momento, bueno, pues Fray Pedro Botía se había dedicado a predicar. Y en un viaje a Tierra Santa, un personaje muy importante de la corte de Madrid, pues resulta que conoce a Fray Pedro Botía, le cae súper bien, le gusta mucho cómo da los sermones y se lo lleva a la corte. Y es ahí donde entra en contacto Fray Pedro Botía con la realeza, hasta el punto de que don Juan de Austria pues tenía mucha fe en él. Dicen que dormían cuarto con cuarto por si alguna vez, bueno, pues tenía, ¿no?, que pedirle un consejo espiritual, este personaje tan destacado, que le pudiera aliviar y contarle, ¿no?, las penas y darle algún consejo. Entonces parece ser que a su muerte uno de los relicarios que él tenía lo dona a Fray Pedro Botía, Fray Pedro de Jesús. En ese relicario estaría esa Santa Espina que él donó a su pueblo, a Mula, porque fue uno de los que fundaron ese convento de la Encarnación, ¿no? Esa es un poco la historia de la Santa Espina. Ahí estamos viendo los documentos. Bueno, no sé cuánto tiempo llevo, José, porque yo me enrollo y... 10, ay, bueno, pues voy ya rápido. Venga, la última parte. Un santo también muy asociado con el tema de las ánimas y que podía ver a personajes ya fallecidos y demás, es San Pedro de Alcántara, un personaje extremeño que fundó en el corazón de la provincia de Cáceres, en Pedroso de Acín, el monasterio más pequeño del mundo. ¿Lo habéis visitado alguna vez? Bueno, pues es este que estamos viendo aquí, esta es la entrada. Realmente esto es un añadido posterior. Ahora os enseñaré lo que formaba parte de esta es la iglesia, se llama el monasterio del Palancar, y en este lugar, pues como digo, San Pedro de Alcántara funda el monasterio más pequeño del mundo. Para que os hagáis una idea, este hueco que vemos aquí puede ocupar lo que esta mesa, pero en forma de cuadrado. Pues eso es el claustro del monasterio. Se dedicaban a dar vueltas los monjes meditando todo el día en ese espacio, porque San Pedro de Alcántara se caracterizó por todas las penitencias que llevó a cabo en vida. Este terreno para fundar el monasterio se lo dona una pareja rica de ahí de Extremadura que tenía bastante fe en él, y él construye allí. Ahí estoy yo mirando tal. Bueno, esta es la parte donde está la capilla, que en la capilla ocupa pues un poquito menos que la mesa, o sea, te tienes que quedar fuera, solo está la persona que está oficiando misa y ya está, el resto tiene que estar en el pasillo. Y la celda de San Pedro de Alcántara, ahora veréis, es muy pequeña. Bueno, para que veáis, ¿no? Yo estaba fuera, eso es lo que es la capilla, no tiene más, es un cuarto súper pequeñito. Y esta no es la celda. Un hueco debajo de una escalera, ahí es donde dormía San Pedro de Alcántara. De hecho, este detalle de su vida lo hizo muy famoso Santa Teresa de Ávila, que escribió sobre su gran amigo Pedro de Alcántara diciendo que dormía 1 hora y media cada noche, no dormía más, todo por penitencias, y que además lo hacía pues sentado de rodillas en este hueco, porque claro, es tan pequeño que no podía estirar las piernas, y apoyado en ese trozo duro, ¿no?, de piedra que veis ahí, no tenía ni almohada ni nada blando.
de él se cuentan cosas alucinantes. Se dice que en pleno invierno, pues él llegaba y a una laguna helada que había junto al monasterio, él se sumergía para lavarse y salía con las ropas mojadas y así estaba hasta que se la secaba, ¿no?, en el propio cuerpo. Como era una persona muy querida por todo el bien que hacía a los demás, le invitaban muchas veces a comer. Si él llegaba a un sitio a comer y le ponían algo muy apetitoso, lo que hacía era echar cenizas y agua fría encima, porque él no quería sentir ningún tipo de placer, ¿no?, ni siquiera a través de la gastronomía. Cuentan, por ejemplo, y yo he leído ese proceso de investigación que llevó a cabo la Iglesia para canonizarle, hay muchos testigos que hablan de que él a veces iba en pleno invierno sin la capa, ¿no?, sin taparse, y le decían, pero Fray Pedro, ¿por qué va usted así? ¿Por qué no se pone la capa? Y decía, porque yo no me puedo poner la capa en presencia de Dios, que parece ser que había personajes como Jesucristo que siempre le acompañaban, y Santa Teresa de Ávila llegó a escribir que en una ocasión, en un convite que dan en Ávila por la llegada de Fray Pedro de Alcántara, que está Jesús dándole de comer al santo, ¿no? Bueno, pues cosas que escribió ahí Santa Teresa de Ávila. Hay en esos textos, ¿no?, de testigos, también hay gente que cuenta que le habrían visto en ocasiones hablando así animadamente con San Antonio y con San Francisco, pues en conversación animada. Dicen que también que era capaz de multiplicar alimentos, que en todos los conventos, como por ejemplo en las Urdes, el convento de los Ángeles, que se quedaba aislado en invierno porque cuando nevaba no podían salir, que milagrosamente San Pedro de Alcántara conseguía que hubiera alimentos, ¿no?, y que los monjes, bueno, pues no se quedaran sin probar bocado. Dicen también que era capaz de dominar la naturaleza, que cuando él daba misa a la intemperie, aunque hubiera lluvia, bueno, pues que se formara una especie de cortina transparente que no mojaba a nadie de los que estaba, y uno de los fenómenos más conocidos es el de sus supuestos vuelos místicos. Al parecer él era capaz de elevarse, de levitar, y hay muchos autores que recogen que en concreto la levitación de Pedro de Alcántara era distinta porque él emitía una especie de gemido cuando estaba en ese estado. De hecho, en esas informaciones de la Iglesia hay muchos testigos que dicen que lo han visto en la enfermería de Arenas de San Pedro, donde él estuvo durante bastante tiempo, y que en esa enfermería, bueno, pues había gente que veía cómo se elevaba, y ya sabéis que este fenómeno, cuando se produce un fenómeno de levitación, la persona lo hace en la postura en la que esté en esos momentos. Pues si él estaba de rodillas, se veía que estaba levitando de rodillas y, por supuesto, completamente enajenado, ¿no?, ajeno al mundo. Otro de los milagros más llamativos que se le atribuye a Pedro de Alcántara, el de caminar sobre las aguas. Hay testigos que declararon que en las crecidas del río Almonte, río Alagón, otros ríos de ahí de Extremadura, bueno, pues les veían que iba leyendo un libro y que él iba pasando y que no le ocurría nada. Y también otro de los casos que se habla, precisamente en este monasterio del Palancar, ahí vemos el pequeñísimo claustro, es la higuera santa. Una higuera, él siempre iba con un báculo, un palo hecho de higuera y de un palo que ya estaba seco. Dicen que él habría plantado ese palo en mitad de la huerta del monasterio más pequeño del mundo y que de allí habría brotado una higuera cuyos higos eran distintos, muy sabrosos y que eran capaces de sanar, hasta el punto que esa higuera a día de hoy no existe porque la gente la ha agotado. En esos documentos de la Iglesia, que fue este tema de la higuera uno de los puntos que llevó a la canonización de Pedro de Alcántara, pues hay testimonios de muchas personas con enfermedades en aquella época como tercianas o tisis que probaban este higo santo de la higuera de Pedro de Alcántara y sanaban. Había gente que acudía hasta allí, si no era época de higos, se llevaba trocitos de hojas y demás y lo guardaban como reliquias y que también habían conseguido sanar. Llega hasta un punto que los propios frailes tienen que controlar el tema de la higuera porque la van a
agotar y solo dan algunas personas en concreto algunos higos. Pero al final, bueno, había gente que se llevaba, bueno, pues trozos para plantar las higueras. Incluso hay un testigo que cuenta que él se llevó un trozo y que plantó la higuera en su casa, pero que esos higos no sabían igual que los de la higuera santa de Pedro de Alcántara, y al final, lamentablemente, a fecha de hoy, bueno, pues ha desaparecido. Como digo, es uno de los personajes más importantes y lo abordo en profundidad en el libro porque reúne la mayoría de fenómenos paranormales que se le atribuyen a los santos, entre ellos el tema que quería contaros hoy de las apariciones de ánimas, ¿no? Que al parecer él también era capaz de tener estos encuentros. Y por último deciros que en Ávila todavía se mantiene la leyenda y aparece también en esos documentos de que cada vez que aparecía Pedro de Alcántara en Ávila aparecía un objeto extraño, una luminaria en el cielo, una luz que se mantenía allí mientras que el santo estuviera. Cuando él se marchaba, desaparecía, ¿no? Que ese es otro de los temas que a mí más apasiona, la interacción del fenómeno ovni con otro tipo de fenómenos como el paranormal, ¿no? Lo que se conoce como la paraufología. Esto es lo que quería contaros hoy. No sé si tenéis algún comentario, alguna pregunta que queréis compartir conmigo antes de que me echen. No sé si me habré pasado ya de tiempo. ¿Hay micro por el público, por si alguien quiere preguntar, o en alto? Ah, vale, y lleváis este por si alguien... ¿Tenéis alguna pregunta? A ver si vamos a llevar el micro y nadie quiere decir nada, que suele pasar. ¿Queréis consultar algo, compartir otra tradición que tengáis por aquí sobre las ánimas? ¿No tenéis ninguna pregunta? Bueno, pues espero que os haya gustado y muchísimas gracias por haber pasado aquí la tarde con nosotros. No os vayáis, que ahora viene Carlos Largo con una conferencia muy interesante y de verdad que ha sido un auténtico placer, además con lo que conlleva este congreso, que se trata de un evento solidario. Gracias por la colaboración y, por supuesto, gracias a la Asociación Masip por haber estado aquí con nosotros, por haberme invitado y por la labor tan importante que hacen de divulgación del misterio y de ser solidarios. Gracias. Gracias a ti.